Hoy, a propósito de la reciente victoria de Milei en la Argentina y figuras como la propia Abad acá en el Ecuador, hablaremos sobre el avance de las derechas en la región. Así es, y para conversar sobre este importante tema nos acompañan ya Valeria Coronel. Ella es historiadora y secretaria de Cultura del municipio de Quito. Está también en breve con nosotros. No, ya la veo aquí. Hola Luciana, ¿cómo estás? Luciana Cadaya, filósofa y jefa del diplomado en encrucijadas actuales del pensamiento crítico. Y también Belén Díaz, socióloga por la Universidad Libre de Berlín. Porque la política no es karma, sino democracia. Bienvenidas y bienvenidos aquí a Frente Radiosa. Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. Muy bien, y antes de entrar en materia, queremos aprovechar para hacerles una invitación a una manifestación que se realizará en apoyo al pueblo de Palestina el miércoles 29 de noviembre en el Parque de la Resistencia, también conocido como El Arbolito, a partir de las 4 p.m. Les esperamos allá. Muy bien, y ahora sí, entremos en materia. Antes que nada, pues un cordial saludo a nuestras tres invitadas. Y arranquemos contigo, Valeria. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechas extremas, de derechas radicales, de ultraderechas? ¿Por qué son un problema para la sociedad y una amenaza a la democracia? ¿Por qué se viene normalizando su existencia? Conténtanos, por favor, de manera relativamente breve para preguntar lo mismo a nuestras otras invitadas. Bienvenida, Valeria. Hola Jorge, saludos a todos, Isa, Belén y Luciana, qué gusto reunirnos aquí, gracias por la invitación y saludos al público. Bueno, me parece importante poner un adjetivo para diferenciar qué queremos decir cuando decimos extremas, es decir, que había unas derechas más moderadas. Sí es importante marcar una diferencia, así sea conceptual, con lo que podría imaginarse existió alguna vez, tal vez, podría haber casos históricos de pensar que hubo una derecha que planteó un programa de tipo nacional, incluyente, que pudo procesar conflictos, digamos, generó una motivación hacia la articulación de la producción, la circulación, la inclusión, incluso algunas negoció identidades y pudo plantearse, digamos, un liderazgo desde el empresariado, desde un pacto de clases entre élites dispuestos a generar una convivencia y la subsistencia de una sociedad. Ahora estamos hablando de una derecha que yo no le llamaría propiamente derecha, porque derecha tiene una acepción política, es decir, que es un partido de derecha, que se identifica como de derecha y que se plantea un programa que reconoce un programa político de otros, que puede ser las izquierdas o el liberalismo, que se reconoce en un sistema de partidos como tal, como un conservadurismo podría haber sido una derecha. Ahora más bien siento que y un poco la experiencia transformadora de nuestro tiempo y la reflexión me hacen pensar en unos carteles, en una tendencia a conformar carteles, si quieres, liderazgos de tipo personal y en corporaciones aparecen liderazgos individualizados cuando representan una configuración del mismo capital que es transnacional e hiperconcentrador. Es decir, no representa a la clase dentro de un Estado nacional, por ejemplo. Es decir, no representa una ideología conservadora a una clase, a una élite y hace un pacto ni siquiera a nivel de clase. Creo que son como agentes de capital transnacional que participan e intentan, digamos, beneficiarse de este capital especulativo transnacional hiperconcentrador y no constituyen un programa de tipo nacional de ninguna manera, ni regional. Valeria, muchísimas gracias por esta introducción. Quisiéramos escuchar tu perspectiva a propósito del mismo tema, Luciana, y bienvenida a nuestro programa. Estás con el micrófono apagado, Luciana. Perdón, buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto, bueno, aprovecho para saludar a todas, muy contenta de estar aquí, muy buen panel para conversar el día de hoy. Rápidamente coincido con lo que acaba de diagnosticar Valeria. Yo creo que a esto que estamos llamando extrema derecha representa un nuevo laboratorio postdemocrático. Es decir, es una derecha
que está vinculada con las transnacionales, y eso lo podemos ver en muchos ejemplos, pero para irnos al más inmediato es el de Javier Milei, y los 2 viajes que va a hacer antes de asumir como presidente de la República, que es ir a los Estados Unidos en la línea trumpista e ir a Israel para unirse y tener buenos vínculos con el poder sionista. Eso está expresando un tipo de vinculación no tanto ideológica, sino económica. Y eso hay que tenerlo muy en claro. Por eso, como les digo, coincido con la expresión de Valeria de que es un poder transnacional que juega con ciertos imaginarios del pasado de la derecha, pero no desde una convicción ideológica, en el sentido de que son valores del pasado que rápidamente son intercambiables en función del pragmatismo del político de turno. Y que al mismo tiempo lo que sí están ensayando es el intento de pulverizar los imaginarios democráticos, ya sean experiencias democráticas populares, experiencias democráticas de libre mercado, con todos los signos de interrogación que le podamos poner a ese tipo de democracia, pero lo cierto es que están tratando de explorar una nueva experiencia de vinculación nacional y de vinculación mundial, que pasa por la consigna de la libertad, y eso sí es algo que debemos repetirse en casi todos los candidatos, pero lo que significa la consigna de libertad es una especie de significante vacío a llenar, pero claramente ese significante vacío apunta hacia un lugar específico, y es hacia la destrucción de los vínculos institucionales que puedan ser garantías de derechos. Y eso es lo que nosotras estamos viendo. Y creo que hay que prestarle mucha atención y pensar muy bien por qué le estamos llamando extrema derecha, porque resulta paradójico en el siguiente sentido. Uno, cuando dice extrema derecha, en teoría lo que está pensando es que hay una radicalización ideológica de los valores conservadores, pero en realidad lo que estamos viendo es un gran pragmatismo ideológico, si comparamos lo que fue Macri a lo que es Milei para pensar el caso argentino. Un gran pragmatismo ideológico, pero con un intento de una mutación del neoliberalismo, con un rostro autoritario, incluso autoritario hacia ciertos valores que la democracia liberal o la democracia de libre mercado sostenía como propios. Entonces me parece que estamos ante un escenario incierto, al que hay que prestarle muchísima atención. Perspectiva, vamos ahora con Belén. Belén, un gusto también tenerte aquí con nosotros, nosotras. Adelante, ¿qué puedes decirnos acerca del mismo tema? Sí, de mi lado también, muchas gracias por la invitación y un placer poder compartir con Luciana y con Valeria este panel, y un saludo a todos quienes nos están escuchando. Coincido en muchos de los elementos que se han puesto ya sobre la mesa para hacer la lectura a nivel global de lo que está pasando, y me gustaría añadir 2 cuestiones que creo que son importantes también, y que se condicen con esta noción del pragmatismo, de con qué tipo de actores estamos lidiando. Porque creo que lo que nos ha venido pasando en los últimos años, y por eso nos han agarrado varios de los triunfos de derechas, desde Estados Unidos hasta Argentina recientemente, pero previamente en Europa, en distintos casos, nos han agarrado como un baldazo de agua fría, es porque lo que estamos viendo son confluencias de diferentes corrientes ideológicas, de expresiones culturales, actores juveniles, movimientos, alianzas partidarias, redes transnacionales, que se nos van presentando con diferentes caras en los diferentes escenarios y les dan a estos actores una agencia muy acrobática. Es decir, los actores de derecha han sabido leer señales y han sabido irse posicionando para poder apelar a diferentes públicos. Y creo que esto es importante, esta naturaleza gelatinosa es importante porque ha sido la que ha permitido que muchos de los movimientos y de los políticos que en ciertos momentos parecían descabellados o nadie les prestaba atención o los tomaba en serio, hayan podido irse abriendo terreno, a veces en espacios que no estábamos observando y no estábamos analizando tanto desde las ciencias sociales o desde la opinión pública en general, desde los movimientos, desde la militancia. Y esos son llamados de atención también para los espacios que tenemos que tener en cuenta, desde las redes sociales, que
que también, por ejemplo, tienen una vocación democratizadora de este panorama radicalizado. Democratizadora en el sentido de que estas derechas están logrando también hacerse espacio en el campo popular, en los sectores precarizados, en los sectores más desposeídos de la sociedad, desde los jóvenes, las mujeres, las disidencias sexuales a veces. Entonces nos generan también contradicciones, y este es el segundo elemento que creo que es importante, porque nos generan contradicciones cuando nos preguntamos por qué aquellos que ven sus derechos vulnerados por las derechas, por un Milei que llega al poder y pretende desfinanciar, dolarizar el Estado y después desfinanciar todo lo social, ¿por qué igual tiene tanto sex appeal con cierta parte de la sociedad? Entonces, esas serían las dos primeras cuestiones que quisiera aumentar, como esta noción de la acrobacia de las derechas y por otro lado estas contradicciones que se entremezclan en lo gelatinoso y nos abren muchas interrogantes también de cara a qué podemos hacer desde el otro lado para que estos actores no sigan ganando terreno y echando raíces ahí donde antes estábamos las izquierdas. De acuerdo, Belén, muchas gracias. Retomando algunas de las ideas que ustedes han situado, creo que también es importante sumar a ello justamente el hecho de que más allá de que son sucesos que se van dando en diferentes países, debemos remarcar que esto no es simplemente la suma de hechos nacionales aislados, sino justamente una suerte de configuración global. Y desde ahí preguntarles cuál es entonces el espíritu global de época que hace emerger este fenómeno de las derechas, qué formas de capitalismo contemporáneo explicarían la vertiginosa expansión de la derecha radical a nivel global, Valeria. Bueno, me toca primero siempre. Después cambiamos de orden, no se La preocupen. la base material del capitalismo contemporáneo empezó con este desplazamiento, supuestamente era como un paso de la producción a las periferias o a los lugares que se desplazaron del centro y el intento de desregular los continentes periféricos, pero se encontraron en los continentes llamados periféricos, se encontraron con resistencias relativamente exitosas, no solo los iniciales movimientos sociales contra la descampesinización o porque ya era inviable la vida, sino la reconstitución de estados en los continentes que esperaban desregular completamente. Entonces, creo que estamos ante un giro posterior a la resistencia de la llamada periferia contra las primeras olas de neoliberalismo. Entonces, se articulan un capitalismo dedicado a, profundamente a la especulación, al vaciamiento de las ciudades, al desplazamiento de los habitantes de las ciudades, a la creación de estos elefantes blancos, estos edificios que aparecen en las nuevas ciudades, fruto del dinero del lavado o de la especulación inmobiliaria, edificios que no están habitados, como símbolos del capitalismo contemporáneo, el lavado del dinero del capitalismo irregular, del narcotráfico, la hiperconcentración, la banca como actor determinante de la economía, de la política, de la seguridad. Es decir, la banca aparece como sujeto del capitalismo contemporáneo y los símbolos que observamos son la retaliación, el intento de vaciar, la retaliación de la resistencia y de los estados que intentaron controlar y regular el capitalismo postfordista. La banca dirige la seguridad contra la sociedad después de que la sociedad resistió al capitalismo postfordista. La banca es la que instala los programas inmobiliarios como modo de especulación, vaciados de habitantes, no solamente en España, donde la banca se llevó las casas de la gente atribuyéndole las deudas y impidiendo su vida, sino lugares como en Quito, estoy viendo esta ventana, edificios vacíos que son obviamente fruto del símbolo del modelo del capital contemporáneo y la imagen de que en principio este capital inyecta dinero en la sociedad, la idea de que está surgiendo una nueva arquitectura, hay estos edificios de estas formas raras, aunque globalizadas, hay más moles, vemos más dinero, pero es un dinero inaccesible que rápidamente se recoge y se concentra en la banca. Entonces yo de esta
este discurso, digamos, un poco ensayístico, es un poco para ratificar, para subrayar el papel fundamental que tiene la acumulación, el capital financiero dentro del capitalismo contemporáneo, que es muy distinto al simple postfordismo, es decir, muy distinto al desplazamiento de las fábricas a México. Estamos hablando más bien o a las maquilas, estamos hablando de la banca como sujeto, el narcotráfico, la especulación, y en ese sentido vería yo como el giro del capitalismo contemporáneo. Gracias, Valeria. Muy interesante. Luciana, te quisiera hacer la misma pregunta. ¿Cuáles son las formas del capitalismo contemporáneo que explican esta vertiginosa expansión de la derecha a nivel global? ¿Cómo entender estos modos de legitimación cultural del neoliberalismo, justamente para hablar del espíritu de época de alguna manera? El micrófono. La pregunta es sumamente importante y al mismo tiempo muy difícil de responder, ¿no? Porque es una especie de diagnóstico totalizador, lo cual es necesario que hagamos, porque creo que uno de los problemas que está teniendo la intelectualidad contemporánea es que durante las últimas décadas hemos estado tan enamoradas del particularismo, del fragmento, de la horizontalidad, de no tomar el poder, que hemos prácticamente perdido las herramientas de análisis para poder pensar la totalidad. Y justamente lo que está aconteciendo ahora es un cambio de la totalidad, ¿no? Yo coincido con lo que dice Valeria, y para no repetir con lo que ella acaba de señalar, me parece que habría que añadir otro elemento más, y tiene que ver con dos situaciones que tienen casi una década de diferencia, ¿no? En primer lugar, la crisis que tiene lugar en el 2007 y en el 2008, que eso va a sacudir a Europa y a los Estados Unidos. Y ahí empieza una primera fase en los países del disque primer mundo, una primera fase de repolitización de la sociedad, ¿no? Porque sociedades a las que, como sobre todo estoy pensando en el caso europeo, no en los Estados Unidos, pero sociedades europeas a las que se les había garantizado cierto estado de bienestar, se les deja de garantizar, y por lo tanto ese tipo de democracia de libre mercado y esa democracia procedimental deja de cubrir las expectativas de esas porciones de la población europea, y ahí empieza una repolitización de la sociedad y se abren dos escenarios. Un escenario hacia la extrema derecha, que lo podemos ver en Amanecer Dorado, lo podemos ver en Vox, lo podemos ver con el caso de Meloni, por citar algunos ejemplos, y al mismo tiempo una repolitización hacia una vertiente de izquierda o una vertiente progresista, que lo podemos ver con el caso de Podemos en España, con el caso de Syriza en Grecia, el caso de Portugal, que fue incluso el de los más exitosos porque llegó a haber un gobierno progresista durante varios años. Entonces se empieza a generar una tensión política en esta crisis, y luego viene este segundo escenario, que es el escenario de pandemia y de guerra. Y yo creo que estos dos momentos de alguna manera lo que hicieron fue apretar las tuercas del neoliberalismo hacia una fase más radicalizada de la vertiente financiera, por decirlo de alguna manera. Y cuando pienso en la vertiente financiera, pienso en el funcionamiento de las transnacionales a un nivel financiero, donde no le interesa intervenir en todas las otras esferas de la sociedad. Y eso se ha visto para el caso de los países disque desarrollados como los europeos, se ha radicalizado en el caso en los Estados Unidos, y lo que son los países que se suelen llamar los países del tercer mundo, los países periféricos. En medio de esos dos hitos, hemos tenido en la mayoría de los países de la región, hemos podido consolidar una experiencia de gobiernos populares, pero que se agotaron en el primer ciclo, y en este segundo ciclo parecieran no poder despegar, porque la agudización de la guerra y la agudización de la pandemia, cuando pienso la guerra en Ucrania y pienso la guerra ahora mismo en Palestina, han generado las condiciones materiales para impedir, digamos, el sostenimiento de los procesos de los gobiernos populares, y generar
opciones de extrema derecha que puedan hacer de nuestros países laboratorios de futuro, en el sentido de laboratorios de cómo podría operar estas experiencias de capitalismo postdemocrático. Entonces, no sé si te respondí a la pregunta, pero me parecía interesante que tuviéramos en mente este arco temporal. Y un segundo elemento, y con esto concluyo, que me parece importante señalar, tiene que ver que al mismo tiempo que se produce la crisis de 2007 y 2008, al mismo tiempo que estamos en este escenario de guerra, lo que estamos aconteciendo es a una pérdida paulatina de la hegemonía de los Estados Unidos como poder hegemónico, a pesar de sus intentos desesperados. Y en esa pérdida de su poder hegemónico empiezan a aparecer otros actores que empiezan a jugar fuerte en este nuevo escenario mundial. Una de las cosas de las que se habla es de la desdolarización, ¿no?, que está aconteciendo en el mundo, pero al mismo tiempo los Estados Unidos tratan a través de nuestros países seguir apostando por mantenerse como la moneda fuerte, y no estoy pensando en el caso de dolarización de la Argentina, porque yo creo que ni los Estados Unidos quiere llevar a cabo eso, y al mismo tiempo al interior de la oligarquía argentina tampoco quieren llevar a una dolarización, pero sí quieren seguir manteniéndose como moneda fuerte dentro de la región, y con que cada país tenga su propia autonomía o soberanía monetaria. Pero me parece importante tener presente que se está produciendo un cambio epocal donde ya no tenemos una hegemonía unipolar, sino que el mundo es multipolar, y se están produciendo un reacomodamiento entre, y con esto concluyo, el intento de continuar con el proceso de globalización al estilo del Partido Demócrata norteamericano, el intento de una hegemonía de los Estados Unidos desglobalizada, me parece que es la apuesta de Trump, y actores como China o Rusia, y hay que ver qué papel va a tener África y qué papel quiere tener América Latina en esa puja entre ese intento de continuar la globalización y en ese intento de desglobalización. Y me parece que tanto China como Rusia se ven más beneficiadas por esta operación de desglobalización a la que está apostando Trump. Entonces hay que ver qué va a pasar con las elecciones en los Estados Unidos en breve, que todo parece apuntar al triunfo de Trump, y lo que implica esta desglobalización, que al mismo tiempo va a ser un reajuste de las relaciones internacionales. ¿Qué pasa con las consignas de la extrema derecha en este proceso de desglobalización? Es algo que me parece que hay que pensar con mucha agudeza. Ok, Luciana, muchas gracias. Nos vamos a corte y en breve seguimos con más de Frente Radiosa. Muy bien, y continuamos con Frente Radiosa. Quisiéramos ahora seguir contigo, Belén. Precisamente desde cierta izquierda, para retomar un poco las intervenciones que teníamos antes del corte, se ha tendido a vincular de modo explícito el avance de las extremas derechas autoritarias con las distopías que de alguna manera emergen en circunstancias de crisis global. Personajes como Milei, como Bolsonaro, como Trump son retratados como figuras que han perdido la razón, que condensan la indignación de las mayorías contra un orden que los excluye y los precariza, y que procuran incendiarlo todo. Precisamente la figura de la motosierra de Milei simboliza un poco este instinto depredador. En este sentido, hay quienes asocian la figura de Milei, la de Trump, la de Bolsonaro, con personajes como el Joker, el guasón de la película de la saga de Batman del año 2019. Su salida no es otra cosa finalmente que una violencia a destajo de la que podría resultar otro mundo. ¿Cabe presentar a las extremas derechas únicamente como un proyecto de devastación? ¿Son pura distopía? ¿Cuáles son las fórmulas exitosas ideológicas que han desbordado a las izquierdas y a las viejas derechas en su proyección política? Belén, cuéntanos. Creo que aquí es importante justamente mirar que hay dos caras de ciertos proyectos, que por un lado tienen una cara de destrucción, como bien mencionabas, porque a fin de cuentas son proyectos de derecha, independientemente de la vertiente concreta a nivel ideológico. Lo que buscan a fin de cuentas es aumentar desigualdades para poder mantener una matriz de producción y una matriz del orden social vinculado a su manera de percibir las jerarquías sociales, que por orden natural están bien y no deben ser tocadas.
digamos. Entonces, en ese sentido, las diferentes vertientes de las derechas, como lo que vimos, por ejemplo, en el caso brasileño, al cual me voy a referir ahora, atacaron y fueron una reacción al movimiento feminista, al movimiento negro, a quienes planteaban que había que seguir expandiendo derechos y había que seguir trabajando con la sociedad movilizada en pos de aquello. Entonces, en ese sentido, tenemos la cara más bien de la destrucción y de la distopía, por un lado. Por otro lado, la pregunta que siempre se nos presenta, y es a la que también hacías alusión, es ¿cómo puede ser que estos proyectos terminen atrayendo a las mayorías? Y aquí me gustaría ir más bien a la base, traer un ejemplo muy de la cotidianidad y más como desde abajo, para poder entender también por qué estos proyectos resultan atrayentes. Para mi investigación, yo estudié un movimiento en Brasil que fue uno de los movimientos de jóvenes que fue consolidando desde el 2014 el camino que llevó en algún momento a la elección de Bolsonaro. Pero cuando este movimiento comenzó, era un movimiento más bien marginal. Se autodenominaban de derecha y en su núcleo más interno tenían como el anarcocapitalismo como su bandera. Pero esto en ese momento no era considerado algo que podía llegar a ser de masas o que podía llegar a apelar a muchos sectores de la sociedad. Pero, como decía Luciana en algún momento, la bandera de la libertad se deja llenar con los juguetes que vayan a poder cautivar a, en este caso, los jóvenes, los que se quería atraer. Y estos jóvenes lo que lograron es, mediante mucha estrategia y mediante un laboratorio, y aquí quisiera retomar también la noción de laboratorio, poder probar qué tipo de mensajes, qué tipo de espacios de sociabilidad son los que se necesitan para poder atraer a juventudes que normalmente en las universidades tenían más bien acceso a grupos de izquierda, a grupos feministas, a grupos de lectura de Marx y del Capital, y estas derechas que también desde una postura de victimizarse a sí mismas sentían que no tenían cabida en esos espacios, empezaron a experimentar con contenidos en redes sociales, con memes, para ver de qué forma vincular el humor, de qué forma vincular el mundo de los videojuegos, qué tipo de contenidos podían llamar más a esta juventud. Y fueron en un ejercicio de prueba y error, desarrollando una propia estética, una propia dinámica también en redes sociales, con grupos de WhatsApp, para poder tener acceso al mundo cotidiano de la gente. Entonces, hay muchos jóvenes, en el caso brasileño, que se autodenominan desde un momento, a partir del 2015, del 2016, se autodenominan de derecha, pero su noción de la derecha no tiene que ver con esta noción oxidada de lo que era una derecha antigua, vinculada a las dictaduras o vinculada a este corte de derechos que es lo que vemos en el análisis más global, sino que para ellos tiene que ver con su grupo de amigos, con los memes divertidos, con los stickers en WhatsApp, y con una noción de la libertad que para ellos significa no dejar que el Estado les dictamine cómo vivir su vida, no dejar que el Estado les quite su dinero, que ya es poco por sus trabajos precarizados, intentando aumentar impuestos. Entonces, estos discursos calan en esta base juvenil porque en su cotidianidad la derecha es asociada con algo positivo. Entonces, ahí tenemos de alguna forma este lugar donde la derecha termina siendo cultural, termina siendo social y no necesariamente desde abajo es leída como aquel monstruo o como aquel actor que nosotros entendemos y analizamos como uno de los actores que al final termina vulnerando los propios derechos de esta propia juventud que milita por ciertos políticos, que es fan de Bolsonaro, que lee los libros de los influencers como Agustín Laje, como Gloria Álvarez, que terminan consolidando una red de pensamiento y una red cultural que va a llegar a sectores que previamente no tenían noción de este tipo de ideas, que empiezan a radicalizarlos también en sus propias subjetividades.
Belén, muchas gracias por esa lectura a partir precisamente del caso de Brasil. Valeria, cuéntanos tu perspectiva a propósito de la misma cuestión. ¿En qué medida estas nuevas derechas se posicionan a partir precisamente de la noción de la rabia, del descontento, de la destrucción de ese orden establecido, de una especie de nueva versión de rebeldía? ¿Y en qué medida están ya dibujando una especie de mundo alternativo? Valeria, ¿nos Tu escuchas? micrófono está apagado, Valeria. Bueno, como por el dejo de historiadora voy a hacer una mini retrospectiva que creo que es útil para el análisis. Recordemos que el neoliberalismo en la década del 90 se presentó como antitotalitario. Se reivindicó como más pluralista en los ámbitos sexuales, reivindicó para sí el multiculturalismo, pese a una historia de luchas étnicas ligadas a problemas de clase y lo nacional, aparecía como que por primera vez los grupos étnicos hablaban su propia voz, que dejaba de ser la voz del Estado, la voz de las izquierdas. Recordemos que se pensaron como más pluralistas en términos culturales también. Como el Estado es autoritario, las izquierdas son autoritarias, lo nacional es autoritario, la razón es autoritaria, y se presentaron, por tanto, como libertarios sin odio todavía, ¿no? Parecían los buenos de la película. Al momento actual, esta raíz que mistificó en lo étnico desde una perspectiva despolitizada, mistificó una estética como fragmentada de lo colectivo, y toda la historia política de la modernidad les parecía como autoritaria. En este momento esto se suma a dos asuntos claves. La una, el terror a la marginalidad, que es un espectáculo muy visible por efecto mismo de la concentración de la riqueza. Luego el COVID, que mostró la fragilidad de una parte de la humanidad y la posibilidad de la debacle y la muerte colectiva si no había un compromiso. En vez de pensar sin compromiso social y estatal, no nos salvamos, lo que apareció con horrores del escenario de la devastación. No es menor la sensación de fin de la vida humana en el planeta y de la escasez de agua, los climas extremos. Hay una percepción realmente justificada de estar ante un desastre y un proceso de marginalización creciente. Pero la respuesta es activa unos elementos culturales atávicos que tienen que ver con el racismo, que tienen que ver también con la convocatoria Sálvese el que pueda, y por tanto no identificarse con el problema colectivo, sino salvarse individualmente del problema colectivo. Y quienes te ofrecen esta salida individual son los modelos de vidas exitosas, entonces hay como un terror a la desigualdad y a la debacle, un terror a la migración, entendida también como originada en la marginalidad. El terror no está convocando a una respuesta colectiva racional, porque también se han demolido las columnas de una tolerancia a la convivencia. Hay una exacerbación a un individualismo insostenible. Realmente ahí hay como el origen probablemente, no quiero ser milenarista, pero el origen probablemente no del fin de la vida en el planeta, pero sí de la vida humana como la conocíamos, porque se suma al terror que he hablado una prédica contra el uso público de la razón, contra el diálogo. Entonces es la imposibilidad de tocarnos entre diferentes. Se predicó por mucho tiempo la necesidad de tolerarnos entre diferentes sin hablarnos. No se estimula el intercambio, la incomodidad, la transformación común, sino una precaria fragmentación ante el terror de la marginalidad que activa el odio racial, que también se conecta con el odio político sobre todo a quienes predican una solución social que implique compromisos, diálogos, contaminaciones, convivencia en el espacio público. Entonces, en vez de tener un neoliberalismo que es pluralista o que se presenta como pluralista, lo que tenemos es un individualismo, un rechazo al uso colectivo y contaminante del diálogo, es decir, una prédica cultural contra la comunicación, una tolerancia estética a la diferencia, pero sin contacto,
que ante el terror de la debacle que sí está al frente nuestro, no activa lo político, sino que llama a seguir las vidas exitosas de individuos. Ya no quiero seguir con el mismo chiste, pero pueden ser de cartón o muñecos de bodas o gente de los medios o de las revistas de consumo o la tele transmitió, la tele no es el problema, la tele transmitió la nacionalización del petróleo, ¿sí? Pero la tele hoy transmite vidas posibles de seguir en un contexto, en una lógica sin estrategia. Bueno, no voy a hacer el por otro lado porque me iría muy de largo, pero seguimos hablando. Muchas gracias, Valeria. Quedándonos en el ámbito de la batalla cultural, sobre la cual aparentemente la derecha ha tomado plena conciencia, quisiera preguntarte, Luciana, ¿qué opinas tú sobre esta tesis que se ha situado de alguna manera, que interpreta o que sitúa el hecho de que el robo de las banderas de la rebeldía a la izquierda y los movimientos sociales habría tenido éxito por parte de las derechas? ¿Podemos decir que de alguna manera la ultraderecha ha ganado, alcanzado la hegemonía en las políticas de contestación al establecimiento? No creo que la ultraderecha haya logrado la hegemonía, pero sí me parece que está apelando a ese recurso. Pero esto, otra vez, y creo que Valeria apuntó un poco en esa dirección, esto no es nuevo. Veamos, por ejemplo, cuando tuvo lugar en mayo del 68, todas esas consignas que fueron inspiradas por una juventud también articulada con cierta organización popular que ya estaba perdiendo su conexión con la tradición comunista en Europa, todas las consignas del mayo del 68 fueron luego, digamos, digeridas por el nuevo pacto social de la democracia de libre mercado. Es decir, esta identificación entre una rearticulación oligárquica, por ponerle un título, entre una rearticulación oligárquica de la sociedad y unas formas del dandismo o unas formas, digamos, de lo cool, para ponerlo en el lenguaje más contemporáneo, no es nuevo esta unión. Entonces me parece que es importante tenerlo presente. Incluso la tradición fascista podemos encontrar en los años 20 del siglo XX una cierta idea de la vanguardia estético-política que fascinó a muchas juventudes. Y en esa dirección, esta identificación entre estas extremas derechas y estas formas contestatarias y esta cierta estética disidente, es una de las patas, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias al funcionamiento de las redes sociales, es decir, hoy prácticamente la gente, ya no existe ese pacto de verdad que teníamos en el siglo XX, donde estaban la televisión, donde todos veían un mismo programa, donde el sentido común se manejaba de manera más homogénea a través de la televisión, el cine y la radio, sino que ahora los circuitos de circulación de la información son muy difusos y muy segmentados. Entonces, a lo que voy con esto es que un mismo proyecto de extrema derecha, a la vez que te está mostrando a un Milei haciendo una performance desde el punto que se disfraza de un villano de cómic, a el hecho de que se presenta todo trajeado y con unas gafas usando modismos académicos, eso lo que permite es que un mismo personaje juegue con varios registros a la vez y esos registros entran a circular. Es decir, son figuras contradictorias que apelan a sensibilidades muy distintas entre sí y generan efectos. Y ese punto, digamos, digamos, de cochambre, ¿no? De que se va pegando una cosa con lo otro, su contrario, y genera adhesión, me parece que es algo a lo que hay que prestarle atención, sobre todo porque el progresismo todavía no ha encontrado cómo responder a esa lógica que puede mover sensibilidades tan contrarias al mismo tiempo. Eso por un lado. Ahora bien, con respecto al hecho de que se usa no tanto en la estética, sino en la forma de la reivindicación, ¿no? Por ejemplo, pensemos en las protestas de Brasil en el año 2013, ¿no?
o en el caso de Ecuador también, cuando fueron las protestas, que eran los grupos oligárquicos los que se organizaban en las calles, me parece que ahí es la derecha estudiando formas de organización popular y formas de irrupción en la escena pública que históricamente habían sido las banderas de los proyectos populares y que han sabido estudiarlos y que han sabido capitalizarlos. Y yo no diría que estamos en una hegemonía por parte de la derecha con esos recursos, pero sí han podido entrar a jugar con esas reglas de juego. El punto es que eso les funciona en dos ámbitos, o bien en la fase electoral, es decir, cuando están en campaña, o bien en términos contestatarios cuando quieren que se debilite un determinado gobierno. Pero mientras están gobernando, yo lo que veo es que muchas de las estrategias que sostienen, ya sea la estrategia que acabamos de decir de lo estéticamente cool, o las estrategias asociadas a la organización popular histórica, se les deshacen. Es decir, uno no ve a las multitudes apoyando a Bolsonaro para que no deje el poder. Organizada de la misma manera que un gobierno popular. Es como si estas nuevas derechas jugaran con la cáscara vacía, pero no lograran construir sedimento histórico, al menos pensando en los casos latinoamericanos, ¿no? Y con esto no significa que no lo puedan llegar a lograr, pero me parece que todavía están en una fase más superficial de jugar con estos registros o bien clásicos de los gobiernos, de las experiencias populares, o bien con estos registros de las estéticas disidentes o como quieran llamarlo. Y quiero decir solo una cosa, sé que me estoy extendiendo, pero es importante entender que sí se está produciendo una reconfiguración señorial de las sensibilidades. Y esto está sucediendo tanto en el ámbito de la extrema derecha como en cierto progresismo, donde la idea del disenso y la construcción del lenguaje republicano a través del disenso público se está perdiendo. Y eso me parece que es muy peligroso y eso lo estamos perdiendo como sociedad sin distinción, digamos, de orientación política. La idea de la ofensa, la idea de la cancelación, la idea de tener que quedarse callado, me parece que son elementos que están rompiendo el pacto republicano o el pacto democrático con la palabra. Y claro, si rompemos los vínculos contenciosos democratizadores de la palabra, el deseo empieza a funcionar de manera señorial, y si el deseo empieza a funcionar de manera señorial, vamos a soñar como amos, siendo esclavos, es decir, vamos a soñar con las fantasías de que queremos ser como aquellos que se pueden salvar y vamos a desdeñar toda posibilidad de vínculos sociales, de vínculos afectivos y de organización popular para poder imaginar colectivamente una alternativa a todo lo que está pasando. Muchas gracias, Luciana. Es verdaderamente interesante todo lo que han citado acá. Lamentablemente, como siempre, el tiempo nos va quedando corto, así que quisiéramos entrar en una recta final, oír sus ideas de alguna manera que nos permitan, si no pensar en conclusiones, al menos en horizontes, ver por dónde seguir tejiendo. Y desde ahí les planteo esta pregunta con la que arrancamos de alguna manera la discusión, así las invitábamos, sobre si es o no la derecha el nuevo punk del capitalismo contemporáneo. Decíamos, muy en la línea de esto, ¿no? Se puede decir que las derechas le han robado las banderas de rebeldía a la izquierda, y si es así, ¿es esto culpa o un vacío que dejan las fuerzas progresistas propiamente, que de alguna manera han dado un paso atrás en la disputa política? ¿Qué ideas les quedan luego de todo este debate? Belén, tienes la palabra. Creo que ahí es importante situar esta naturaleza de lo punk, lo disruptivo, lo rebelde, también en esta apropiación que desde el caso que yo estudio en Brasil, es muy interesante de observar en lo micro, es decir, es muy interesante de observar en los propios espacios culturales que una derecha que se entiende también como vanguardia dentro del campo de las derechas y disputa no solo con las izquierdas, sino también en sus coidearios, lleva para adelante. Y aquí me quiero referir como a ejemplos concretos de mi investigación en Brasil, donde pude acompañar cómo
es la cocina de la propia estrategia de ciertas derechas que logran generar, por ejemplo, congresos nacionales donde viene gente de los diferentes núcleos, de diferentes ciudades, por ejemplo, en Brasil, y la producción de sus encuentros tiene que ver con la producción de conciertos. Es decir, uno de sus estrategas y de sus coordinadores era alguien que previamente era manager de bandas de funk y etcétera. Entonces, logran, ahí sí creo yo, desde lo más banal, por ponerlo de alguna manera, apropiarse y hacer suyas ciertas características contestatarias, porque se entienden como quienes están siendo contestatarios, sobre todo en el campo universitario en Brasil, donde el movimiento feminista, donde la gente que iba por primera vez a la universidad de clases populares empezó a tener también más voz, y estos grupos ahí no solo se apropiaban de las estéticas o de los símbolos de las izquierdas, sino también de una narrativa que terminaba siendo perversa, porque ellos se sentían quienes eran víctimas. Y en la mayoría de entrevistas que yo hacía con jóvenes, sobre todo hombres de derecha, ellos se sentían víctimas de ser cancelados, de ser atacados por las feministas, etcétera. Y de esa manera empezaron a lograr una cierta sensibilidad de tribu. Y ahí se vincula la masculinidad con la militarización y su propia defensa de aquello que ellos pretenden defender, que es el status quo, que son las formas patriarcales de relacionamiento. Y de esa manera logran vincular estas banderas más de la rebeldía, banderas del avance de derechos, del progresismo, con lo que hablábamos antes en términos de devastación. Y creo que ahí se vincula algo que mencionaba Valeria antes con respecto a estas vidas posibles a seguir, que terminan siendo también los influencers de redes sociales, que al final tienen followers, ¿no? Y se genera esta dinámica de, bueno, ¿cuál es esa aspiración que se tiene? Y si vinculamos ahí como última cuestión el caso ecuatoriano, la propia figura de Lavinia en los debates presidenciales con su chaleco antibalas blanco, también hace esta alusión a lo más perverso del neoliberalismo autoritario, que ahí logra desde lo propio estético apelar a aquellos sueños que tienen las clases populares, pero que no pueden lograr porque las derechas en el poder al final terminan coartando sus propias libertades y sus propios derechos. Gracias, Belén. Valeria, un minuto, tus opiniones finales. Bueno, creo que efectivamente hay digamos, una forma de protesta contra el compromiso o contra la autoridad, digamos, esta idea de que ellos se han apropiado de las banderas de la protesta. Pero primero, solo quiero señalar dos cosas por el poco tiempo que tenemos. Esta idea les lleva rápidamente a un ansioso apego, la palabra tribu utilizada, o una identificación, digamos, de tipo esencial, una nostalgia de hemos perdido y vamos a reconquistar la libertad, que no podría decirse que están ellos procesando el conflicto, sino que presentan una tensión para rápidamente apegarse a formas patriarcales, corporativas. Por tanto, no podríamos decir que la protesta pasó a ese lado y que ahí se va a procesar la conflictividad, el anhelo, el deseo. En todo caso, pero por otro lado, no dejaría yo clausurada la idea de que la protesta ha terminado por el lado popular o por el lado progresista o por las izquierdas en cualquiera de sus formas populares que haya asumido en nuestros distintos países, porque sí hay, las tensiones de otro lado también existen y no podemos, digamos, hacer oídos sordos en un discurso de lamento o de pesimismo, porque en la cotidianidad de la lucha política, un poco en la que uno está en contacto ahora, se puede observar tensiones que se intentan presentar y hay protesta social también por izquierdas, o si quieres, protesta social popular de tipo progresista, ni siquiera diría inscritas. Lo complejo es que no están inscritas en corrientes partidistas que puedan alcanzar el poder de una manera transparente para nosotros, pero sí se puede ver protesta contra la exclusión, intentos de retomar las centralidades de la ciudad, intentos de acceder a derechos que no están solamente acumulados por las extremas derechas. O sea que todavía tenemos un poco esperanza de que hay conflicto.
Lamentamos mucho que, como siempre decimos, el tiempo sea un tirano y no nos dé mucho tiempo para la reflexión. Nos despedimos con todas las ideas que nos dejan ustedes y con el enorme reto que tenemos como izquierda y como progresismo de recuperar las banderas de la rebeldía. Esto es Frente Radiosa. Nos vemos el próximo lunes. Adiós, gracias.